el sábado, en el que hacen referencia a un desmantelamiento de los organismos que dicen ha ocurrido como consecuencia de la reducción presupuestaria, y han advertido que esto afecta el funcionamiento del sistema científico-tecnológico y que la crisis se agrava, además, por el deterioro del funcionamiento institucional. Y a tono con lo que también ha ocurrido y se ha demandado en distintos lugares, incluso aquí en San Luis el año pasado, recuerdo una nota con el doctor Jorge Vila sobre este sentido. En este sentido, se reclama por la incorporación del número adecuado de becarios al CONICET para el sostenimiento de las investigaciones que se están realizando y para el desarrollo del sistema en sí. De lo contrario, lo que están advirtiendo con esta declaración de Córdoba es que habrá una devastación del sistema científico-tecnológico. Tengo aquí conmigo el doctor Sergio Favier, que es director del Instituto de Matemática Aplicada. Doctor Favier, ¿cómo le va? Gracias Hola. Buen día, por Mario. venir. Buen día, Muchísimas Mario. gracias Buen día a todos. Sí. por aceptar la invitación. No, muchas gracias por la invitación. Es muy importante tu invitación, así para dar a conocer algunas de las cosas que nos están ocurriendo por estos días. Sabes que, Sergio, recuerdo, sí, pero porque fue una nota que me impactó mucho, una que hice con el doctor Vila el año pasado, a raíz de estas situaciones, por la vehemencia con que hablaba él, advirtiendo finalmente todas estas cuestiones que están pasando, sí, y él lo definía así como en corto tiempo, y veo que ahora ustedes, los responsables de los distintos institutos, han emitido esta declaración en Córdoba, también muy significativa, ¿no? Sí, bueno, esto fue coordinado por un grupo de directores de institutos de CONICET. Bueno, en el país hay, digamos, alrededor de 280 institutos de CONICET. Y en esta reunión concurrieron alrededor de 140 directores y directoras, y 50 mandaron una adhesión a la reunión, pero bueno, por motivos personales o por trabajo no podían asistir. O sea que estábamos representados de alguna manera en esa reunión, digamos unos 190 institutos de CONICET. El CONICET, un poquito para aclarar cómo es el sistema de gobierno de CONICET. El CONICET tiene un directorio formado por cuatro representantes de las ciencias, uno por ciencias exactas y naturales, otro por ciencias químicas, qué sé yo. Hay 4, hay un representante del agro, hay un representante de la industria y un representante de las universidades. O sea, son 8 directores de CONICET y un presidente que lo elige el Poder Ejecutivo Nacional. Y esos directores, los 4 primeros que nombré, los que representan a cada una de las ramas científicas, son elegidos por sus pares. O sea, nosotros elegimos, por ejemplo, a nosotros nos toca elegir, en el caso mío, se vota, todos los investigadores de CONICET votan al representante que va a estar ahí en el directorio de ciencias exactas, en mi caso, de biología en el otro caso, y así sigue. Entonces, bueno, una de las irregularidades que están pasando por estos días, además voy a leer un poquito el comunicado si me deja, el comunicado de las reuniones de Córdoba, pero el problema que estamos teniendo es que hace un año más o menos hubo elecciones en 2 ramas para elegir directorio en el CONICET, y salió electo Alberto Comblit y Mario Peceni. Bueno, Comblit por el área de ciencias biológicas y de la salud, y Peceni por ciencias sociales y humanidades, que son los que tendrían que estar en el directorio. Ellos dos son directores de un instituto, y bueno, ellos estaban en la reunión.
O sea, ellos formaban, asistieron a la reunión de Córdoba. O sea, eran son directores de instituto, estuvieron con nosotros. Y ellos mismos, te cuento un poco la curiosidad de que ellos que fueron electos para el directorio, después en el comunicado de la resolución, apareció la necesidad de rever la conformación del directorio, que ellos mismos teóricamente, que ellos mismos conformarían ahora. Por eso es que ustedes hablan de que hay un problema de funcionamiento institucional. Y lo que se llegó a la conclusión, además del problema actual, que es el desfinanciamiento en el CONICET por parte del gobierno nacional, se llegó a la conclusión en realidad que hay que rever algunas cosas que nos parecen naturales, que nunca hubo necesidad de hacerlo. En realidad nosotros nos regimos, CONICET se rige por un estatuto que data desde la NUCE, desde la época de la NUCE, que fue cuando se dictó el estatuto, y nunca hizo falta moverlo, ni corregirlo, ni mejorarlo en realidad, porque los gobiernos de alguna manera me parece que entendían que eso funcionaba bien y le daban, no sé, la importancia que se merecía y funcionaba. Pero en este caso yo creo que es inédito ahora, en esta época, porque a uno lo obliga a rever cosas que a lo mejor, por no tener un reglamento, un convenio o un estatuto adecuado, nos desprotege del gobierno de turno, en realidad. ¿Por qué ustedes advierten, disculpa que salte, pero por qué ustedes advierten que vamos a una devastación del sistema? Sí, bueno, hace unos años se convocó a gente muy vinculada a la ciencia y se hizo un proyecto institucional que se llamaba Argentina 2020, que en realidad era un proyecto de crecimiento de la ciencia y técnica en Argentina hasta el 2020. Y ahí hubo una declaratoria y se llegó a la conclusión de cuántos ingresos necesitaba CONICET por año, o sea, cómo tenía que crecer el sistema hasta el 2020. Entonces, para dar un ejemplo, por ejemplo, qué sé yo, este año la proyección indicaba que tenían que entrar, no sé, 1.200 investigadores y ingresaron 400. Con los mismos filtros que antes, es decir, con la misma comisión evaluadora, con las mismas comisiones, o sea, con el mismo estándar, se dejó afuera más de 2.000 estudiantes de posgrado que hicieron su doctorado con fondos de CONICET, o sea que con fondos del Estado, y esa gente ahora no tiene, es grave porque no tiene financiamiento, no tiene cómo seguir, digamos. Después que tardaron entre promedio de 5 o 6 años en culminar sus estudios de posgrado. Quiero saber si ustedes atribuyen esta cuestión de la restricción presupuestaria de la que están hablando. Ahí veo en el diario de hoy, por ejemplo, reproducen manifestaciones también de miembros de los institutos de aquí de San Luis en la última manifestación que tuvieron la semana pasada, en la que hablan de que siguen considerando el dólar con una cotización de 2 años atrás, como si los precios no hubieran crecido. Sí, quiero saber si esta cuestión del desfinanciamiento que ustedes ven es una cuestión ideológica, es una cuestión de que no hay plata para sostener este sistema ahora. ¿Qué creen ustedes que está pasando? Bueno, a ver, un poquito las conclusiones. Bueno, en esta reunión de 140 institutos presentes, digamos, había ideologías para cualquier gusto, en realidad. Bien, claro. Entonces, bueno, fue complicada la discusión, pero en ningún momento nos empantanamos en muchas cosas, pero no nos empantanamos discutiendo política o ideologías. O sea, era un problema real que todos los institutos están viviendo día a día o sea, hay algunos institutos que tienen que cerrar, por ejemplo, porque no tienen plata para la seguridad. Son institutos con laboratorios importantes de química
algunos en Buenos Aires, otros en Córdoba, que tienen problemas para financiar la seguridad. Están en una zona complicada, parece, y tienen problemas con el pago de la seguridad del edificio, por ejemplo. Entonces, digo, la parte ideológica estuvo presente, obviamente, pero yo no vi un impedimento para la discusión, porque, o sea, lo que se discutió es realmente el desfinanciamiento y tratar de aportar algunas soluciones de coyuntura para ver cómo llegamos a fin de año. ¿Cómo van a hacer? Bueno, acá sí, o sea, se elaboró un documento complicado, porque con 140 personas era complicado. Sí. La reunión se organizó por ejes temáticos. A una le tocó presupuesto y sueldo, a otra le tocó funcionamiento de los institutos. Había cinco ramas y nos dividíamos en comisiones. Cada comisión elaboraba en una hora. Teníamos que elaborar un documento con unas propuestas concretas y después se volvía al plenario de todos los directores de nuevo y se discutía una por una las propuestas que había elaborado cada comisión. Entonces fue complicado porque... ¿Y qué resolvieron hacer? Bueno, se resolvió elaborar 2 documentos, un documento resumido, que es el que tengo acá, que es el que salió por los medios. Sí, el que leímos nosotros esta mañana. Exacto. Muy, muy sintético, sin soluciones, sin propuestas, en realidad dice. Dice cuáles son los problemas que uno ve, me parece, y algunas soluciones que se piden y que están detalladas en otro documento que va a salir y va a ser dirigido a las autoridades de CONICET, a las autoridades del gobierno. ¿Y ese documento cuándo estará? Ese documento es el que estamos tratando de terminar. Porque hay números concretos que se piden en ese documento, entonces nos demoramos un poco en terminarlo. Digamos. Bueno, no lo terminamos, tenemos que terminarlo en estos días para hacerlo conocer. Entonces, por ejemplo, yo quería leerte lo que se propone. A grandes rasgos es un aumento de emergencia del presupuesto de CONICET con magnitud suficiente para garantizar el funcionamiento de los institutos, el cumplimiento de proyectos aprobados y la actualización de los salarios y las becas. El problema es que los investigadores de CONICET, por algún sistema que también se discutió, tenemos una no representación aparentemente en la negociación salarial desde siempre. Yo no sabía por qué en realidad, pero es porque... Ustedes se dedican a la no ciencia. porque no sabía por qué era... Claro, por ejemplo, los docentes universitarios tuvieron un aumento, ponerle más o menos 40%, los investigadores del 17%. Pero no es solamente el último año, ha sido siempre así. O sea, siempre los investigadores... Y el problema es que tenemos un sistema de representación en los gremios que no están formados consistentemente como todos los demás gremios. O sea, primero que somos muy pocos, y segundo que el gremio que es UPCN no es un gremio específico, o UATE, no es un gremio específico para los investigadores. Entonces, nosotros quedamos en una bolsa, discutimos la primera parte, parece de paritaria, digamos. Ahora me he vuelto... me he vuelto un... Sí. Un especialista. Hablo en términos, un especialista en otros temas, digamos. Parece que en las discusiones paritarias, el gremio llega hasta el principio, se acuerda un 15%, entonces ahí se cierra, nosotros nos vamos. Nos vamos, quiere decir, la representación de los investigadores, y después los otros gremios siguen discutiendo y arreglan por fuera, además de ese acuerdo, un 15% más. Entonces nosotros nos quedamos con el anterior, y eso porque no está conformado correctamente un gremio, no tenemos a alguien que nos represente. Entonces, justamente esto habla de salarios y becas, el atar de alguna manera el monto de las becas, de alguna manera anclarlo a alguna categoría de investigador del CONICET, para no tener que estar discutiendo primero un aumento para el investigador, después aumento para becas, o sea, que sea automático, porque
Bueno, bien, sí. son detalles, pero es una de las cosas. Claro, organizar de otra manera la cuestión salarial. Piden además la prórroga de las becas de los jóvenes excluidos Claro, hasta la resolución del próximo concurso de la carrera de investigador científico. claro. Es lo que me explicabas al comienzo. Exactamente, como hubo un recorte Ujú. en el ingreso a CONICET, entonces pedíamos que lo que se llegó a la conclusión es que como un paliativo podría ser que se le prorrogue la beca hasta fin de año, esperando la nueva convocatoria de los chicos que es ahora en junio, julio. Ujú. La Ese es, claro, el normalización segundo institucional, que es la normalización del directorio, lo que hablamos también Exactamente. recién. Hace un año que no son... Porque el presidente de la Nación tiene que firmar el decreto, porque así está en el estatuto, tiene que firmar el decreto que nombrando a los investigadores que fueron elegidos hace un año Y que no lo han sido. y que no están. O sea, Que está no- funcionando el directorio que no corresponde en este momento. Ujú. Ya está vencido el plazo. Claro. Y la restitución de la categoría del Ministerio en Ciencia y Técnica, ¿no? Bueno, eso es macro, que nos parece importante. La importancia que podría tener en cualquier discusión, sentarse a lo mejor en una discusión como un ministro y no como un secretario del ministro de Educación, que encima tiene que lidiar con todas las universidades y con toda la educación, digamos, nacional. Sergio, disculpa que me Sí. reí recién, Sí. pero lo quiero No, está bien. explicar. Diga. Lo quiero Sí. explicar. Yo te dije, bueno, lo que pasa es que ustedes hacen ciencia. La gente que hace ciencia Sí, se olvida de las otras cosas, se dedica a lo suyo. sí, por supuesto. Claro. Que Por otro lado, ¿qué es lo que debería, es lo que a mí siempre me dijeron que es lo que debería hacer y como me sentía cómodo. Pero ahora, bueno, en estas reuniones, justamente tuvimos justamente en la comisión donde yo estaba, una discusión y había alguien que sabía mucho del tema, tenía un PowerPoint explicando por qué nosotros no llegábamos a las últimas instancias en las discusiones salariales. Bueno, me pareció interesante que la gente lo conozca, porque yo me sorprendí. Otra cosa que llegamos a, los problemas que estamos teniendo es que CONICET este año para el funcionamiento de los institutos tenemos un presupuesto acordado y CONICET no nos gira ese presupuesto acordado. O sea, no podemos contar ni siquiera con el presupuesto acordado para este año. El año pasado no tuvimos presupuesto, así que no podíamos contar en realidad con nada. Llegó dinero de alguna manera y terminamos el año. Pero este año nos han dicho, van a recibir tantos fondos y esos fondos se demoran y no sabemos si el mes que viene vamos a poder pagar la limpieza del edificio, qué sé yo. Es algo así. Bueno. Sí. Bueno. Sergio, Javier, muchas gracias por haber venido. Mario, te agradezco por el espacio y por hacerles, no sé, por darle difusión a los problemas por estos días. Muy bien, muchas gracias. El doctor Sergio Gracias. Favier, que es el director del Instituto de Matemática Aplicada San Luis, estuvo esta mañana aquí en Radio Universidad.